Saludos, jóvenes. Continuamos trabajando con las matrices. Luego de culminar el tema de los vectores, vamos a definir el concepto de matriz y luego vamos a mirar algunas operaciones que se hacen con matrices. Lo primero que vamos a revisar aquí es la idea o concepto de matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números, como este, por ejemplo. La matriz A se nombra con letra mayúscula, puede ser entre corchetes o puede ser entre paréntesis grandes. 2, 3, 4, 5, 9, menos 2. Esos serían los elementos de la matriz. Un arreglo rectangular de números. Filas y columnas de una matriz. Dada esta matriz, la matriz A, las filas son estas. Vamos a nombrarla, a marcarla. Estas son las filas. Y las columnas entonces serían estas, las que son verticales. Entonces ahí tendremos lo que son filas y lo que son columnas en una matriz. Orden de una matriz. Vemos que el orden de una matriz es el número de filas y columnas de la matriz. Y se simboliza así. Orden de A, ORDA. Si la matriz se llama A. Si la matriz se llama D, se llamaría orden de D. Si la matriz se llamara D. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a identificar el orden en cada matriz. Nosotros vamos a ver que el orden de las matrices se identifica identificando la cantidad de filas y columnas que tenemos aquí. Vemos que aquí tenemos una fila, dos filas. Entonces vamos a colocar primero que esta es de orden 2. Luego vamos a tener columnas. Una columna, dos columnas. Por lo tanto, 2 por 2. Ese sería entonces el orden de esa matriz. El orden sería de orden 2 por 2. Dos filas, dos columnas. Recuerden que el primer número representa las filas. El segundo representa las columnas. En el segundo ejemplo tenemos una fila, dos filas. Entonces vamos a colocar aquí que el orden sería 2 por las columnas ahora. Una columna, dos columnas, tres columnas. Entonces en este caso la matriz sería 2 por 3. Ahí tenemos el orden de esa matriz. Nos vamos entonces con la siguiente. La matriz K. Una fila, solamente una fila. Esto tendría de orden 1 por... Ahora las columnas, que serían una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas. Esta matriz es de orden 1 por 4. En este caso, cada columna nada más tiene un número. En este caso tenemos entonces la matriz Q, una fila, dos filas, tres filas. Esta matriz es de orden 3 por columnas, entonces sería una columna, una sola. Entonces vemos que es de orden 3 por 1. Esta matriz es de orden 3 por 1. Así identificamos el orden de una matriz. Continuando entonces con la matriz, revisemos la entrada de una matriz. Entrada de una matriz. Es el elemento colocado en la iésima fila y la jésima columna de la matriz dada. La iésima fila y la jésima columna. Eso significa una fila numerada I y una columna numerada J. Por ejemplo, nos dan esta matriz. Antes que todo, identifiquemos el orden de la matriz. Identifique la entrada en cada caso de la matriz dada. Entonces, revisemos el orden. Tenemos entonces 1, 2, 3 filas. Nuestra matriz de orden, en este caso, 3 por... Y la columna que sería 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tendríamos 3 por 4. Ese es el orden de la matriz. Revisemos entonces, en el siguiente caso, las entradas. Las entradas serían entonces... Aquí tenemos la iésima fila y la jésima columna. O sea, fila 1, columna 4. Fila 1, columna 4. Donde se intersecta ahí, un tercio. Por lo tanto, la entrada sería un tercio. En la B sería fila 2, columna... Aquí, fila 2, columna 1. Entonces vamos a ver. Fila 2, columna 1. La intersección
es el 4. Entonces aquí tendríamos que es el 4. 3,3 en la siguiente, en la C. Entonces aquí fila 3, columna 3. Aquí es el 10. Por lo tanto aquí tendríamos 10. 4,4. Entonces aquí vamos a tener fila 4. No, fila 4 no. Entonces en este caso, miren, 4,4. No tenemos cuarta fila, nada más tenemos 1, 2, 3 filas. Tendría que haber una cuarta fila. Como no existe una cuarta fila, entonces ese elemento no existe. Y lo vamos a escribir así. Eso significa que no existe. Este símbolo significa no existe. Si el símbolo estuviera así, sin tachar, sería existe. Como está tachado, significa no existe. Luego tendríamos 2 por 2. 2,2 aquí. 2 y 2. Por lo tanto, aquí tendríamos el 1. Por lo tanto, este sería el 1. Es importante que veamos que aquí comenzamos a cambiar la simbología. Miren que aquí colocamos M minúscula porque la matriz se llama M. Aquí yo tengo entre paréntesis 1,4. Aquí tengo M y como subíndice 2,2. Eso significa entonces que este 2,2 es la iésima fila y la jésima columna. O sea que cualquiera de las simbologías es correcta. El otro sería 3,2. 3,2. Entonces miren que aquí en esta intersección estaría el 9. Esta sería la entrada de esa posición, el 9. 2,4. 2,4. Entonces en esta posición está la entrada que quiero, que sería el 0. Y finalmente 2,3. 2, fila 2, columna 3. Entonces en esa posición que está el 2/5. Sería entonces 2 sobre 5. Esa sería la entrada. Entonces miren que para identificar la entrada usted tiene que tener bien claro el orden de la matriz y cómo identificar la fila y la columna. No siempre la entrada que le piden va a existir, porque debe estar dentro de ese orden. No podemos pedir una fila mayor de 4 ni una columna mayor una fila mayor de 3 y una columna mayor de 4. Porque entonces el elemento no existiría en esa matriz. Ahí tendríamos entonces en ese caso ese resultado. Veamos ahora finalmente las matrices que son iguales. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Entonces, dos matrices A y B son iguales si tienen sus entradas correspondientes iguales. Es decir, la entrada 1, 1 con la entrada 1, 1, la entrada 1, 2 con la entrada 1, 2, la entrada 1, 3, 2, 1 con la entrada 2, 1, la entrada 2, 2 con la entrada 2, 2. Por ejemplo, vamos a determinar los valores de las variables para que estas matrices sean iguales. Tenemos dos ejemplos, vamos a ver. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a igualar las entradas correspondientes. Vamos a igualar la primera entrada, que sería 2, con la primera entrada de la segunda matriz, que sería 2y más 4. Luego vemos que esta entrada de esta matriz, 1 con 1 son iguales. Aquí 0 con 0 son iguales. Y aquí vamos a igualar entonces lo otro que sería x a la 3 es igual a 8. Y ahí nosotros tendríamos, esos son los dos valores que no conocemos. Y despejamos la variable. Mire que aquí vamos a tener 2 menos 4. Este 4 pasa restando. Este 4 lo pasamos para acá con signo opuesto. Y eso será igual a 2y. 2 menos 4 da negativo 2, igual a 2y. Vamos a dividir entre el que acompaña la variable, que es el 2. Eliminamos aquí y y va a ser igual a menos 1. Entonces el valor de y es menos 1. En el otro caso, recordad que aquí la variable puede estar o del lado derecho o del lado izquierdo, no importa, lo que tiene que estar sola en uno de los lados. En el segundo caso vamos a despejar la variable. Vamos a despejar la variable x. Tiene un exponente 3. Aquí tenemos un exponente 3. Como es un exponente, entonces vamos a eliminarlo usando raíz. Entonces aquí vamos a tener raíz, pero cúbica la raíz. ¿Por qué cúbica? Porque el exponente es 3. Si el exponente fuera 2, entonces sería raíz cuadrada. Eliminamos la raíz con el exponente, me quedaría solo la x. Y aquí tengo la raíz cúbica de 8, que con una calculadora vemos que eso va a dar 2.
La raíz cúbica de 8 es igual a 2. Y ahí tengo el otro valor. Solución. X es 2 y Y es negativo 1. Esos son los dos valores que hacen que esas dos matrices sean iguales. Si yo coloco a X, le coloco aquí, a X le coloco el 2, veo que 2 a la 3 me da 8. Y a Y le coloco el menos 1. Entonces aquí tengo 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 4 da 2 positivo, que es el número que está aquí. O sea, este número, cambiándolo con el menos 1, debe ser exactamente igual a este número. Y esta expresión, elevándolo al cubo, debe ser exactamente igual a esta expresión que está aquí, para que las matrices sean iguales. Simplemente se igualan las expresiones correspondientes y se despeja la variable. Veamos el segundo ejemplo. En nuestro segundo ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener que el primer elemento se va a igualar con el primer elemento. Mire que las matrices deben tener el mismo orden para nosotros poder hacer esto. Entonces aquí tendríamos que el primer caso sería 3x más 2 es igual a negativo 4. Luego vamos a tener el segundo elemento, este con este elemento, en la misma posición. Entonces aquí vamos a tener, el otro sería 7y menos 1 y lo vamos a igualar con 6. Luego vamos a tener también el siguiente elemento, que sería este, m más 3, con el elemento de la posición que sería 0. Entonces aquí vamos a tener, en este caso, m más 3 igual a 0. Y finalmente vamos a tener aquí el n menos 1 igualado a 2. Entonces aquí vamos a tener que n menos 1 es igual a 2. Y ahí nosotros tendríamos entonces nuestro planteamiento. Y vamos a despejar cada una de esas variables, que eso es sencillo de despejar. Lo primero que vamos a hacer entonces aquí será, que este 2 lo pasamos, este 2 lo vamos a pasar a este lado con signo opuesto. Como el 2 está positivo, pasará a negativo. Entonces aquí tendríamos que 3x es igual a negativo 4 y el 2 pasaría a menos 2. 3x es igual a menos 2 menos 4, eso daría menos 6. Porque estamos sumando, la suma de 2 negativos es negativa. Divido entre 3, que es el número que acompaña a mi variable. Elimino aquí el que acompaña a la variable. Y x es igual, divido esto, menos 6 entre 3 da negativo 2. Entonces tengo que para el valor de x el resultado es negativo 2. Para que esta posición sea igual a esta posición, sean iguales ellas dos, debemos tener con x igual a negativo 2. El siguiente paso sería con y. Entonces aquí vamos a tener que 7y es igual. Miren que este menos 1 pasará positivo de este lado. Aquí vamos a tener 7y es igual a 6 más 1. 7y es igual a 6 más 1, 7. Ahora divido entre el número que acompaña a la variable. En este caso, el 7. Simplifico y y es igual a 1. 7 entre 7. Para el valor de y usamos el 1. Eso significa que para que esto dé 6, o sea, de este número, y tiene que ser igual a 1. Míralo ahí, 7 por 1, 7, menos 1, 6. Vamos entonces con el siguiente, que sería m más 3 igual a 0. Entonces aquí vamos a tener que m es igual, y el 3, que está positivo, va a pasar a este lado negativo. Menos 3. Miren que quedó despejado de una vez. Para que aquí me dé 0, en esa posición, aquí debo tener m menos 3. Menos 3 más 3, 0. Finalmente nos quedaría entonces el n menos 1 igual a 2. Aquí tendríamos que n va a ser igual a 2 más 1. Miren que en este caso el 1 pasó con signo opuesto, más 1 acá. Entonces aquí vamos a tener que 2 más 1, n es igual a 3. 2 más 1, 3. Y ahí tengo mi resultado. Entonces miren que ya hemos conseguido, en este caso, solución, los valores que hacen que las variables sean iguales. En el primer caso tendríamos que x es igual a menos 2, que y es igual a 1, que m es igual a menos 3 y que n es igual a 3 positivo. Y ahí tengo las soluciones para que las matrices sean iguales. Miren que es un procedimiento sencillo, es un proceso de despeje. Usted lo que tiene que ir igualando las entradas que sean exactamente iguales, o sea, las entradas que tengan la misma posición. Usted la
fila y columna, las iguala y despeja la variable. Continuamos.